pregunta o si nos dicen eso, tal vez nos podemos quedar callados. ¿Sabe, hermano, que yo aprendí algo muy bueno en ese video? Después de que este hombre le dice, el peluquero le dice todas esas cosas, le recrimina que Dios no existe, este hombre se va un poco decepcionado y sale de la peluquería y se para al lado de la calle y comienza a mirar y sabe que al lado de él había un hombre con el pelo largo y con barba escuchando música. Y vuelve y ahí viene la luz de Dios al hombre y se devuelve y entra donde el peluquero. Y el peluquero le queda mirando y le dice el hombre, ¿sabe qué? Los peluqueros no existen. Y este hombre le queda mirando y le dice, ¿y yo qué soy? Y él le dice, los peluqueros no existen. Porque si los peluqueros existieran, no habría persona en el mundo que tuviera el pelo tan largo y la barba tan larga como este hombre. Y sabe, hermano, que el peluquero le dice, no, amigo, lo que pasa es que estas personas no vienen hacia mí. Y el hombre le respondió, ese es el punto. Gloria a Dios. Sí existe. El problema es que hay tanta miseria, pero esas personas no vienen hacia Dios. Hermanos, muchas veces nosotros nos quedamos callados ante respuestas así, pero muchas veces tenemos ignorancia. Pero hermano, como decía esa hermosa reflexión, Dios sí existe, pero el problema es que desde el principio el hombre, desde que cayó en la tentación, desde que pecó, el hombre ha sido más inclinado al mal que al bien. No es que Dios no exista, es que el hombre está inclinado al mal y no viene a Dios. Así que, hermano, yo con este mensaje le quiero decir que usted pueda levantar la muralla de su corazón, que usted pueda, hermano, si usted está cansado, si usted se siente afligido, déjeme decirle que clame a Dios, que busque a Dios, y Dios no se va a negar. La palabra en ninguna parte dice que Dios no va a responder. Dice que el que pide recibe, y el que busca y el que golpea. Así que nosotros debemos tener esa convicción, hermano. Nosotros a lo mejor lo sabemos de memoria y cuando estamos en momentos difíciles se nos olvida, pero tenemos que tener la convicción, como este hombre Nehemías, siendo el simple copero del rey, siendo nada más que un copero. Este hombre se levantó y reunió a la gente y en 52 días, lo que parecía imposible, logró reconstruir la muralla. Así que yo le invito, hermano, si usted se siente decaído, no tenga duda alguna de que Dios le va a responder. Dice en un versículo la palabra del Señor, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe, hermano, que a mí me encanta mucho ese versículo? Y yo lo creo, yo así lo creo, nada hay imposible. Usted sabe lo que significa la palabra nada. Porque todo lo puede hacer. Nada, o sea, no es nada. O sea que para nuestro Dios no hay nada imposible. Así que, hermano, yo le quiero invitar a que usted se levante y en esta noche, al comenzar el servicio, yo nos noté un poco decaídos, pero la palabra del Señor hoy nos dice que seamos valientes y que aunque nos sintamos débiles, nos levantemos y podamos reconstruirnos, hermano. Si nosotros somos hijos del Rey, nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Y si usted lo cree, hermano, se le van a abrir las puertas y se le van a abrir las ventanas. Pero usted tiene que creerlo, porque sin fe la obra es muerta. Así que yo le invito a que usted pueda bendecir y alabar en todo tiempo el nombre del Señor. Y este sería el mensaje de la palabra del Señor. Yo le invito a dar 3 glorias al Señor y entrego este puesto a mi hermana que me precede.